y vamos a decir que actualmente no existe un tratamiento específico ideal, ni siquiera ideal, sino no existe un tratamiento específico. ¿Qué es el tratamiento específico, distinguidos alumnos? En este caso sería un antiviral. Un antiviral que inactive, no podríamos decir que, bueno, que destruya a este virus. No podemos decir que mate. ¿Por qué? Porque no es una célula viva. Solamente es un complejo proteico con ácido nucleico, en este caso el ARN. Entonces decimos, no existe tratamiento específico para la COVID-19. En calidad experimental hay una combinación de inhibidores de la proteasa. Por ejemplo, este es un antirretroviral, el lopinavir y el ritonavir, que se llama Kaletra. ¿Qué es el Kaletra? Anoten. El Kaletra es un antiviral para el VIH, para el virus de la inmunodeficiencia humana, que hace muchísimos años ya se conoce este fármaco. Es un antirretroviral. El lopinavir, ¿qué es? El lopinavir es un fármaco que sirve para el tratamiento antirretroviral. Pero cuando han unido, por decir así, han asociado, mejor creo que es la palabra exacta, cuando han asociado lopinavir con ritonavir, han conseguido un fármaco que se llama Kaletra. ¿Y qué es el Kaletra? La combinación o asociación de lopinavir y ritonavir, dos antirretrovirales. Cuando han combinado dos o más antirretrovirales, se llama Targa. Targa. ¿Qué es Targa? Tratamiento antirretroviral de gran actividad. Cuando apareció el 2003 el coronavirus y también el 2012 una enfermedad más grave, que es el MERS, empezaron a estudiar ya a este virus, comenzaron a diseñar, ¿qué les digo?, proyectos para elaborar vacunas. Pero como se apagó, desapareció la epidemia tanto del SARS como del MERS, el 2003 y el 2012 respectivamente, se quedó ahí. En aquella oportunidad, distinguidos jóvenes, ya habían ensayado estos fármacos antirretrovirales. Los fármacos que se utilizan actualmente para la gripe también, muchos otros antirretrovirales ya habían intentado. ¿Por qué? Porque eran enfermedades graves. Habían intentado ya y lograron conocer algunos efectos beneficiosos. Entonces ya se conocía. Por eso es que cuando aparece el 2019, la COVID-19, vuelven a desempolvar estos recursos terapéuticos como el Kaletra, que es un tratamiento antirretroviral. Hasta que emerge un anticanceroso, un alquilante que se introduce para engañar la síntesis proteica de los virus. Se llama por eso alquilante, se intercala. Entonces apareció el acetate o la sidobudina, el primer fármaco. Ese primer fármaco, jóvenes, se denominó un fármaco para el tratamiento antirretroviral. Luego aparece el lopinavir, luego aparece el ritonavir, luego aparecen decenas de fármacos antirretrovirales. Entonces, cuando se empleaba el lopinavir suelto, el ritonavir suelto, la sidobudina o el acetate suelto, entonces decían que estaba con tratamiento antirretroviral. Cuando se emplearon lamivudina, sidobudina, efavirenz, etravirina, en fin, entonces, jóvenes, les decía que ese era el tratamiento antirretroviral. Pero ¿cuál era el problema de este TAR, del tratamiento antirretroviral, cuando utilizábamos o el lopinavir suelto, o el ritonavir suelto, o el tenofovir suelto? Empezaron a haber muchos problemas de intolerancia gástrica, de efectos adversos, pero sobre todo la resistencia. En muy pocas semanas el virus era resistente cuando se utilizaban estos fármacos. Y en España particularmente empezaron a estudiar qué hacemos, dijeron sí, y el problema era gravísimo con los pacientes de SIDA, que ya habían llegado a una etapa de SIDA por el virus de la inmunodeficiencia. Entonces comenzaron a combinar. Una de las primeras combinaciones fue esto, de lopinavir con ritonavir, y entonces le llaman Kaletra. Y notaron que el tratamiento, la respuesta de los enfermos era mejor. El efecto antiviral era mucho mejor. Entonces empiezan a combinar no solo dos, sino hasta tres. Y no solo de una familia, sino hasta de dos o tres familias, ya empiezan de diferentes familias o grupos de antirretrovirales. Por ejemplo, hay una familia que se llama los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos a los nucleótidos. Y otro, inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos.
y otros inhibidores de la proteasa, los que inhibían la proteasa y no permitían que se replique el virus del SIDA. Entonces, varios grupos, los inhibidores de fusión, los inhibidores de los correceptores, en fin, 5 o más grupos aparecen de fármacos. Entonces se torna febril la elaboración de medicamentos contra el virus del SIDA. Y al final logran una combinación con 3 fármacos y le llaman TARGA, tratamiento antirretroviral de gran actividad. Entonces lograron efectivamente una gran actividad. Por ejemplo, en este momento para el SIDA está el TEL. ¿Qué es el TEL? Es la combinación de 2 fármacos de los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos a los nucleótidos más un no nucleótido. ¿Cuál es ese análogo? Son 2 análogos a los nucleótidos. Tenemos el tenofovir y la mibudina. Y ahí le agregaron un antirretroviral de otro grupo que era un inhibidor, un no nucleótido. Entonces aparece el efavirenz. Y esta asociación de 3 antirretrovirales jóvenes logró un tratamiento de muchísima calidad y efectividad, que es el TARGA. Y en Bolivia, en este momento, estamos utilizando el TEL, que está constituido por tenofovir, con lamivudina y efavirenz. A eso se llama TARGA. Bien, entonces cuando aparece jóvenes, el 2003 y el 2012, una terrible enfermedad respiratoria, como fue el SARS-CoV y el MERS, entonces empezaron a utilizar estos fármacos que ya conocían, los TARGA. Y entonces prueban con el Caletra. Y con el Caletra tuvieron un relativo éxito y por eso es que plantean, y el 2019, particularmente el 2020 y particularmente España e Italia, plantean que pueden hacer un tratamiento experimental con Caletra. Y de ese modo es que yo les estoy mencionando ahora en calidad experimental el Caletra, que es una combinación de inhibidores de la proteasa, ¿sí? El lopinavir y ritonavir. Y aquí aparece con o sin interferón beta. Entonces ya tenemos también interferones que se fabrican ahora para tratar terapéutica ya en casos de procesos virales. Prácticamente han sintetizado el interferón humano, ¿sí? Y entonces ya tenemos para poder inhibir la réplica viral. Entonces acá se plantea si dan con interferón o si dan sin interferón. Ya les digo, este interferón son ya productos al margen de los interferones que son, ustedes muy bien saben, un proceso, una respuesta inmunológica natural, innata. Bueno, ahora ya tenemos como recurso terapéutico. Cuando estemos hablando de hepatitis B, cuando estemos hablando de hepatitis C, hemos de volver a recordar, jóvenes, la utilización de estos interferones. Hay el interferón pegilado, o sea, procesos ya mucho más complejos que hacen que ya estos interferones se administren solo una vez por semana y no cada día. De todo ello vamos a hablar ya en los temas correspondientes, como es la hepatitis B, fundamentalmente. Bueno, entonces, para que ustedes se acuerden lo esencial, no hay tratamiento. En calidad experimental se utiliza el Caletra. Surge otro, habrán escuchado ustedes, ¿no es cierto?, que solicitan remdesivir para los pacientes que están graves, etcétera, y hacen un llamamiento a través de las redes sociales, etcétera. Y este remdesivir igualmente es un inhibidor del ARN polimerasa, que es una enzima que sirve justamente para sintetizar el ARN del virus. Y el supuesto es que si nosotros inhibimos esa enzima que facilita la síntesis de las proteínas del virus con el remdesivir, porque inhibe esa enzima, entonces el virus no se podría replicar. Apareció este fármaco como una esperanza para dominar pronto COVID-19. Estamos a 1 año y más, sin embargo no ha tenido resultados. Creo que ya les he comentado. En el Japón han hecho un estudio controlado. A un número de personas les han dado remdesivir. ¿Por qué? Porque habían unos médicos que decían que han tenido éxito y que han recuperado en menos días a los enfermos de COVID-19, inclusive los graves. Entonces han hecho un estudio. A un grupo, a un número de participantes les han dado remdesivir y a otro grupo no les han dado. A eso se llama el ECA, el estudio aleatorio controlado. Entonces, jóvenes, ¿cuál ha sido el resultado? El grupo que no recibió remdesivir, murieron menos personas que el grupo donde recibieron remdesivir. Entonces ha habido una gran frustración. Han dicho, no, el remdesivir no solo que no ha disminuido, sino que han habido más muertos. Y le han atribuido obviamente a los efectos adversos que sí los tiene el remdesivir. El remdesivir, jóvenes, viene en inyectables en viales de 100 miligramos. Y cada ampolla cuesta $300. Y necesitamos, jóvenes, 11 ampollas. Vean, es carísimo.
Y cuando nosotros luego vemos el estudio que ha hecho el Japón, ¿sí?, que los que han recibido remdesivir no solo que no se han curado, sino que han muerto más personas comparado con el grupo donde no han recibido nada. Entonces, ese es el gran problema del remdesivir. Primero, que es caro. Tampoco hay una evidencia de que efectivamente ayude. Entonces, la gran pregunta es, esos médicos que han dicho que han utilizado y que con éxito, es probable que la recuperación del paciente se haya debido a otros factores intrínsecos en el paciente y no precisamente por la utilización del remdesivir. Y jóvenes, y si un médico tiene ética, tiene que recetar no por ese incentivo perverso, tiene que recetar porque realmente sirve ese fármaco y va a beneficiarle al paciente que en ese momento tú estás atendiendo y le estás recetando. No tienes que recetarle, no tienes que recetarle por el incentivo perverso. Jóvenes, desde ahora les digo, cuidado que caigan en eso. Si ustedes jóvenes ejercen su profesión con honestidad, van a sentir vergüenza cuando intenten hacerlo. No lo hagan nunca. Ojalá. ¿Por qué? Porque van a ganar lo suficiente como para vivir decentemente. Y estoy seguro que muchos de ustedes serán exitosos y van a ganar un buen dinero sin necesidad de estas bajezas. Si el producto es bueno, jóvenes, van a recetar con más frecuencia. Porque es bueno, no porque les van a dar una vacación ni porque les van a dar un porcentaje. Hoy en día hay colegas que están recetando remdesivir, están recetando abifiravir. Y lo digo porque hay muchas personas conocidas que me dicen, doctor, este tratamiento me han dado, ¿qué le parece? Y por ética a veces yo me callo. Mire, le digo, hable con su médico. ¿Se da cuenta esta difícil situación, distinguidos amigos? Entonces, ya les estoy diciendo, ojalá que el remdesivir estuviese apoyado por estudios que hablan de su excelente calidad, pero hay estudios que dicen que no hay evidencia de que fuera favorable y por el contrario, jóvenes, tiene severos efectos adversos, empezando desde el shock anafiláctico. Ya conversaremos. Entonces, como introducción, el tratamiento fundamentalmente, queridos amigos, es sintomático. Los primeros días es sintomático y hay que utilizar fármacos humildes, efectivos, que con el transcurso del tiempo han demostrado que efectivamente tienen propiedades comprobadas, como los AINES, en los que debo mencionar, por ejemplo, a la aspirina, al ibuprofeno, inclusive los esteroides, que son, como su nombre indica, los corticoides jóvenes, tienen propiedades comprobadas. Yo desde estudiante he conocido los efectos buenísimos de los corticoides, así también como sus contraindicaciones. Y del ibuprofeno, de la aspirina, pues tengo bastante experiencia y seguro que ustedes también. Conocemos sus efectos adversos, conocemos sus bondades y entonces en esta enfermedad se están utilizando grandemente los antiinflamatorios que un poco más adelante les iré indicando. ¿Qué hay que hacer entonces? El tratamiento sintomático con los fármacos conocidos, pero sobre todo prevenir complicaciones intercurrentes. ¿Esto qué significa? Si ustedes juzgan que los primeros 5 días o la primera semana van a utilizar sostenidamente los antiinflamatorios como el ibuprofeno, háganlo. Si ustedes juzgan que está habiendo ya un proceso inflamatorio a través de los exámenes complementarios como la proteína C reactiva que aparece en valores altos, entonces ya tenemos que apagar esa inflamación, ese incendio, para evitar ¿qué complicación? La tormenta de citoquinas. Estamos hablando de la primera semana, porque ya el día 7, si es que no le va bien, ya busca hospital. El día 8, ustedes saben muy bien, ¿no es cierto?, que muy pronto va a ir a terapia intensiva. A eso se está refiriendo. El tratamiento sintomático, jóvenes, tiene que ser pronto. Prevenir las complicaciones intercurrentes. Acá inclusive está hablando la necesidad de utilizar antibióticos si es que hay una complicación intercurrente. Ejemplo, una neumonía, sí, causada por las bacterias. Tenemos oportunistas como el Pneumocystis jirovecii. Entonces, todo ello, jóvenes, tenemos que juzgar y advertir en la primera semana para poder entrar con fuerza esta primera semana, para evitar las complicaciones, para evitar que el paciente haga una neumonía severa y para evitar que vaya a terapia intensiva. En el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, sintomático, les decía, tenemos que esforzarnos en la primera semana de actuar lo más prolijamente y lo mejor que podamos hacer en beneficio de ese enfermo que tenemos enfrente y que en una semana nosotros logremos tratarle y acompañarle hacia la convalecencia. Evitar en lo posible las complicaciones. ¿Esto qué significa? Que no se interne por una neumonía al hospital. La prevención es muy importante, jóvenes. Hay que
frente a cada enfermo con síntomas o frente a todo paciente que ha dado resultado positivo PCR, hay que estudiar los contactos, hay que hacer una investigación de campo. Felizmente el servicio de epidemiología cumple eso, a todos los contactos, ¿sí? Para el aislamiento correspondiente o para la cuarentena en su caso. Y controles obviamente a los viajeros. En este momento tiene mucha importancia el control de los viajeros, toda vez que estamos hablando, distinguidos jóvenes, de las variantes que están llegando del Brasil, variantes que se dice que son graves, variantes que pueden atentar con un proceso de severidad mayor en las manifestaciones clínicas, y desgraciadamente si es grave y tiene que ver con el aparato respiratorio, habrá casos letales. Pero hoy en día tenemos que tener miedo no solo a las variantes que lleguen del Brasil o del Reino Unido o del África, también tenemos que tener temor y el peligro de que pueda surgir una variante acá en Sucre, en Camargo, en Yotal, en cualquier parte puede surgir, porque es parte de la réplica viral de que emerja. O sea, en esa réplica viral, el nuevo virión que salga pudo haber mutado o pudo haber variado, y al variar pudo haberle otorgado un comportamiento biológico diferente, y puede ser que la siguiente réplica, la siguiente generación de viriones jóvenes puede tener un comportamiento biológico severo y puede provocar mayor número de muertos, o puede ser mucho más veloz en la transmisión. No sé si me han entendido, pero algo tiene que ver esto que estamos diciendo, el prevenir las complicaciones, ¿no es cierto?, el control en los viajeros y el control a nuestros mismos enfermos, y sobre todo observar cuáles son las manifestaciones clínicas, comparar con los que hemos atendido en la primera hora, comparar de un paciente a otro, y si nosotros advertimos que algún paciente tiene manifestaciones clínicas mucho más severas, ojo, estaríamos frente a una variante. De momento existen 4 variedades de vacuna que se aplican en nuestro país muy lentamente. Eso es lo que acaban de decir, lo que acaban de escuchar en mis declaraciones. El problema de este gobierno, jóvenes, o de cualquiera, ¿no es verdad?, de cualquier país en este momento, es el contar o no contar con el número suficiente de vacunas para inmunizar. Necesitamos 2 dosis. Y si estamos hablando, nuestro país tiene 11 millones de habitantes. Y así vacunamos a mayores de 18 años, bueno, por lo menos debemos vacunar a 6 millones de personas o 7 millones de personas. Con eso estaríamos tranquilos. Pero ¿en qué tiempo hemos de lograr inmunizar a 7 millones? Necesitaríamos 14 millones que compra este gobierno de vacunas. ¿Cómo hay que aplicar el remdesivir si es que deciden aplicar? Pero ya les he hablado, ¿no es verdad? No hay estudios que apoyen el uso, además de ser fármacos muy caros. Pero ya tienen que saber cómo se utiliza. Consentimiento informado del paciente, ¿sí? Hay que emplear dosis de carga el primer día de 200 miligramos por vía endovenosa. He aquí un artificio, jóvenes, cómo vamos a hacer la dosis de carga. Rápidamente, entonces, ¿cómo se administran esas dosis de carga? Vean, necesitamos administrar 2 ampollas y solamente por vía endovenosa, no se puede administrar por vía intramuscular. Entonces, esta tablita, tenemos que hablar el volumen de perfusión. Estos 200 miligramos, ¿en cuántos mililitros, no es cierto?, vamos a diluir, o cuánto volumen de perfusión vamos a necesitar. Entonces, 250 mililitros. Hablando profanamente, sería 1/4 de litro. En esa cantidad tenemos que diluir esta ampolla, no en menos ni en más, ¿sí? Entonces, esto es lo aconsejable. No sé si se entiende. Entonces, y tenemos que utilizar una solución isotónica. Por ejemplo, una solución isotónica de glucosa sería, de solución glucosada sería al 5%. Y una solución isotónica de cloruro de sodio sería en la solución fisiológica al 0,9%, ¿sí? Entonces ahí ustedes utilizan esta cantidad. Ojo, con la glucosa, con la solución glucosada hay que tener en cuenta, por ahí el paciente es diabético, entonces en ese caso habrá que utilizar solución fisiológica. Volumen de perfusión. Luego el tiempo, ¿en qué tiempo hemos de administrar estos 200 miligramos? ¿Sí? Tomado en cuenta que el remdesivir tiene varios efectos severos, entonces el menor tiempo en el que podemos administrar, no en menos, es 30 minutos. Ojo, con mucho cuidado, observando qué pasa si nosotros administramos en 30 minutos. Tendremos que observar el primer minuto, el segundo minuto, el minuto 5. Si vemos que el paciente tiene algunos efectos severos, jóvenes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar el tiempo de administración. 30 minutos. Luego, ¿qué necesitamos? Velocidad de perfusión. O sea, esto significa cuántas gotas por minuto vamos a administrar. Entonces,
Pero primero, ¿cuántos mililitros? Entonces, para calcular la velocidad, ¿cuántos mililitros por minuto vamos a hacer? Dividimos 250 entre 30. A ver, dividan rapidito, por favor. 8.33, perfecto. Entonces, ¿qué significa? Es lo que van a hacer. Este es el volumen de líquido en el que vamos a introducir los 200 miligramos, ¿sí? Pero para saber la velocidad tenemos que dividir 250 entre 30. Esto nos está diciendo, en un minuto tenemos que administrar 8.33 centímetros cúbicos o mililitros de solución más la droga. Entonces vamos a aprender este artificio. Yo sé que han olvidado. Tienen que saber que 20 gotas es igual a 1 mililitro. Necesitamos administrar en un minuto 8.33 mililitros, ¿sí o no? Sí. Ya, ahora bien, ahora para saber cuántas gotas, tenemos que saber que 1 mililitro, para 1 mililitro tengo que gotear 20 gotas por minuto. Pero no solo tengo que administrar 1 mililitro, sino ¿cuántos mililitros? Entonces tendré que multiplicar 8.33 por 20. A ver, multipliquen. Ya, entonces no vamos a ser tampoco tan matemáticos, ¿no es cierto? 166, eso sí podemos contar. Entonces ustedes calculan, pues 166 gotas por minuto. Solo entonces van a terminar en 30 minutos los 250. No sé si me he dejado entender. Sí, doctor. Ya. Ahora viene lo facilito. Si 162 gotas vamos a utilizar para administrar en 30 minutos, ¿qué pasa si ustedes no quieren administrar en 30 minutos, sino en más tiempo, en 60 minutos? ¿Qué van a hacer? Dividir entre 2. ¿Cuántas gotas entonces? 83.3 gotas. Es 83 gotas. Ahora dice, no, hay reacciones el paciente y dice, mejor yo administro en 2 horas. No tengo apuro. Sí, ahí está, 4 gotas. Ya, podrían decir ustedes 4.17. Claro, nos olvidamos el 17, ¿no es cierto? Pueden redondear o de quedarse con 4. Finalmente tardará un minuto más, ¿no es cierto? Y si en 120 minutos, ¿cuál ha de ser la velocidad? Unas 40 gotas por minuto. Exactamente, 40 o 41 gotitas, porque habíamos ido disminuyendo, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos mililitros vamos a administrar? 2.8 mililitros por minuto y por lo tanto, jóvenes, en menor número de gotas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué dicen? Ni nos apuremos tanto como que sea 30 minutos, ¿no es cierto? Y dependerá cuánto apuro tenemos, ¿no es cierto? Si el paciente tolera, en media hora administramos estos 200 miligramos, 250 mililitros. Si vemos que hay taquicardia, que se llama efectos adversos, entonces podríamos enlentecer las gotas o finalmente administrar en 2 horas. Esa es la indicación, jóvenes, para perfundir 200 miligramos la dosis de carga. Luego, a partir del día 2, dosis de mantenimiento, tenemos que dar 100 miligramos. Igual utilizan ustedes esto, los 100 miligramos por día, desde el día 2 hasta el día 10. Dura 10 días el tratamiento. Y si el primer día utilizamos 2 ampollas, entonces de ahí venía el cálculo de 11 ampollas. Y bueno, efectos adversos hay que tener mucha precaución, hipotensión, efectos cardiovasculares, renales, del sistema nervioso central, etcétera, jóvenes. Es muy grave desde el shock anafiláctico, les decía. Quedaremos aquí, distinguidos jóvenes.